La libertad de expresión está referida su ámbito de protección es el de proteger cualquier forma de expresión de nuestro pensamiento, nuestras convicciones, nuestras formas de ver el mundo, ¿bien? Con lo cual el ejercicio de la libertad de expresión no se califica como verdadero o falso, ¿no? Como real o no real, sino es una expresión. Mientras que la libertad de información lo que busca, lo que protege es que las personas podamos preparar, buscar, recibir y difundir información de dos características. Información real, ¿no? Pero además información de relevancia pública, es decir, de relevancia para la vida social, y además veraz en tanto la persona que difunde la información ha tenido diligencia al momento de preparar la información, ha contrastado diversas fuentes que nos permitan llegar a información más o menos cierta. Es decir, a diferencia de la libertad de expresión, que no se puede calificar como verdadera o errónea, la libertad de información sí admite esa calificación. Bien, de ahí los fact-checking que existen actualmente respecto a alguien que brinda una información si es verdadera o es falsa. Como todo derecho fundamental, las libertades comunicativas, que son las libertades de expresión e información, son derechos fundamentales que tienen límites en la vida social, porque conviven con otros derechos fundamentales o como otros derechos humanos si hablamos dentro del sistema interamericano sobre derechos humanos. Bien, y ¿qué derechos fundamentales suelen ser límites a las libertades informativas? Suele serlo, por ejemplo, el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal, el derecho o bienes constitucionales protegidos como la seguridad nacional o la adecuada administración de justicia. Pero los límites no se determinan de forma abstracta, sino frente al caso concreto. Por ejemplo, que la libertad de expresión es la posibilidad de expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, pero no es una carta en blanco para difamar, para agredir, para menoscabar, para injuriar a otra persona. Bien, y la libertad de información, vuelvo al contenido, al ámbito de protección de la misma, debe usarse para recibir o difundir información veraz y de relevancia pública. Bien, y cuando hablamos de relevancia pública, es de relevancia para la vida social y democrática, porque ambas libertades cumplen un papel muy relevante en la vida democrática. No es únicamente satisfacer el morbo de la gente. Preguntaban si podría haber algún cuestionamiento a la actuación de algunos programas de televisión, ¿no? Quienes eventualmente estarían expresando opiniones, ¿no? Y que sus conductores estarían siendo denunciados por sedición. Bueno, la sedición es el hecho es un delito, ¿no? Y supone no solamente conspirar, no reconocer a una autoridad democráticamente elegida, sino levantarse en armas, ¿no? Y si bien yo creo que dentro de un Estado democrático, ¿no? Un ejercicio que no se considere tan claro respecto a las libertades de expresión e información, siempre puede ameritar una investigación, porque no cabe censura previa, sino responsabilidades posteriores. El uso del derecho penal debería ser la última instancia para sancionar un ejercicio ilegítimo de las libertades de expresión e información. Bien, y por otro lado, ¿no? Si bien es cierto también la libertad de expresión es una libertad que nos faculta para dar a conocer públicamente nuestras opiniones, nuestros juicios de valor. Si se trata de opiniones y juicios de valor sobre hechos de la realidad, los hechos de la realidad sobre los que se pronuncian deben ser verdaderos, ¿bien? Deben ser corroborados. Y si el ejercicio de la libertad de expresión se hace sobre la base de información falsa, ¿no?
esto también podría acarrear una responsabilidad, ¿no? Y nuevamente nuestra Constitución opta por el autocontrol de los medios de comunicación. Existe el Consejo de la Prensa Peruana y el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, al cual se puede acudir frente a un ejercicio inconstitucional de las libertades de expresión e información. Porque el periodismo, ¿no?, en un Estado constitucional y democrático no es reñido con una ética que busque alcanzar a la opinión pública no solamente difusión de expresiones varias, plurales, sino que estas expresiones no denigren, no causen discursos de odio, no contengan discursos de odio, ¿no? Y sobre todo que permitan a las personas informarse adecuadamente sobre hechos de la realidad.